activista independiente de la red LGBT de Venezuela. Bueno, como dijo la compañera Quiteria, se suele pensar que la reivindicación o la demanda que tiene el movimiento LGBTI en Venezuela y en general global se refiere exclusivamente al tema de los derechos de pareja, concretamente al tema de matrimonio igualitario. Sin embargo, realmente esa es una de las tantas reivindicaciones, una importante, una que asumimos, una que consideramos que se refiere a la dignidad humana y al reconocimiento de nuestras familias, no solamente en términos económicos, sino en términos filiales y emocionales, y que efectivamente nosotros acompañamos y que vinimos a esta Asamblea Nacional en el año 2014 a entregar 20.000 firmas en referencia a eso, para solicitar por la vía de la iniciativa popular la discusión de esa propuesta, iniciativa en la que nos acompañaron incluso diputados, que estuvo acompañándonos en el proceso de recolección de firmas, y esa iniciativa pues no tuvo ninguna respuesta, y sin embargo bueno, vamos a seguir empujándola. Pero además del matrimonio igualitario es una sola de las iniciativas que nosotros traemos. Nosotros en el año 2009 tuvimos una iniciativa de cubrir todas las organizaciones, y esto quiero que quede claro, esta agenda es una agenda producto del debate y de los aportes de organizaciones de todo tipo, organizaciones vinculadas o cercanas al gobierno, organizaciones independientes, organizaciones vinculadas a la oposición. Fue una reunión y una concertación bastante amplia que dio como resultado esta agenda en la que todas y todos los movimientos estamos de acuerdo en aquel momento, y esta agenda también fue presentada al inicio de la Asamblea Nacional anterior, en el año 2011, a su directiva, fue ratificada nuevamente en ese mismo año, a finales de ese año, al presidente de la Asamblea, que era Fernando Soto Roja, y no tuvimos ningún tipo de respuesta en esa oportunidad. Esta agenda trata temas, además del tema pareja, trata temas relacionados, como bien dijo Quiteria, con la violencia y la discriminación que sufren las personas LGBTI en Venezuela. Y esto no es un tema que nosotros inventamos tampoco, sino que hemos tenido con mucha dificultad algunas cifras en ese sentido. Hubo un estudio que se elaboró por la organización Acción Ciudadana contra el SIDA, que en el periodo entre el 2008 y el año 2013 consiguió que hubo reseñados en prensa, y quiero aclarar que lo que se reseña en prensa es apenas una pequeña parte de la realidad, es apenas lo más amarillista que sale a la luz pública, pero solamente en ese periodo hubo más de 100 casos de crímenes de odio por homofobia y transfobia, crímenes de odio que tenían además unas características especiales, crímenes de odio en los que se notaba el ensañamiento, en los que eran en su mayoría efectuados en la vía pública y que afectaban el 70% a las personas trans. Lo más grave de esto es que el 63% de esos crímenes de odio fueron cometidos por efectivos de la fuerza pública. Y ahí hay una necesidad. Nosotros creemos que la perspectiva de no discriminación debe ser transversal en el tema de la seguridad, en el tema de la salud, en el tema de la educación, en el tema de los servicios. Entre esos casos, y me voy a permitir comentarle uno de los que fue más sensible para nosotros, se trata del joven Ángelo Prado, un joven que en el año 2012 tenía 18 años, que fue a buscar cupo en un liceo en el municipio de Maruberceño Iragorri del estado de Aragua. Y a la salida del liceo, que iba acompañado con su mamá, además un joven con una discapacidad psicológica, compañeros del mismo liceo dijeron que ahí no querían personas homosexuales, con la excepción más vulgar, y le rociaron gasolina en el cuerpo. Lo prendieron y Ángelo se quemó el 70% de su cuerpo. Afortunadamente Ángelo sobrevivió, Ángelo está vivo en este momento, pero su caso fue invisibilizado. No hubo mayor investigación, solamente una de las personas fue apresada, la cual ya se encuentra libre en este momento, y deja en evidencia una situación bastante grave, ¿no? Casos similares, como por ejemplo en Chile, han tenido como consecuencia, como resonancia, la sanción de una ley antidiscriminación, como el caso de Daniel Zamudio, que fue víctima de un ataque similar, y que en Chile se aprobó una ley con su nombre que protege a las personas contra la discriminación por su orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, aquí no hemos tenido eso. Aquí hemos tenido algunos esbozos en algunas leyes que al fin y al cabo no tienen aplicación práctica,
Nosotros, por ejemplo, desde el año 97, desde cuando Caldera estaba consagrada la prohibición de discriminar por orientación sexual en la ley del trabajo. Sin embargo, los casos de discriminación laboral difícilmente llegan a buen término en la Inspectoría del Trabajo, porque no hay ningún mecanismo que efectivamente haga que eso que está enunciado en la ley se cumpla y que llegue efectivamente a los hechos. Entonces, sin mencionar el tema de que las personas, las familias LGBT no tienen acceso a los seguros, en términos de salud no pueden asegurar a sus parejas, las personas LGBT no tienen acceso a, por ejemplo, la misión vivienda. Una familia LGBT no tiene cómo postularse como beneficiario de la misión vivienda, y así cualquier cantidad de cosas. En el tema de la salud específicamente, hay una iniciativa, por cierto, por mencionar alguna, de unos compañeros del Estado Bolívar, en el cual visibilizan el hecho de que ante la escasez y a la demanda de donaciones de sangre, pues en el Ministerio de Salud hay una medida que no carece de cualquier basamento científico, que es que le prohíben a las personas donar sangre si son homosexuales. Y entonces hay una cantidad de personas, todo basándose en un prejuicio estancado en los años 80, cuando no se conocía científicamente cuál era la naturaleza del SIDA y del VIH, y que en este momento no tiene ningún tipo de asidero. Nosotros, una de las cosas que demandamos también es que se cese la discriminación en ese sentido. Entonces, concretamente, la propuesta van en dos sentidos. En primer lugar, en que la no discriminación atraviese transversalmente las iniciativas que aquí se presentan, las iniciativas en términos de trabajo, en términos de salud, en términos de educación, siempre mantener una visión que impida la discriminación por orientación sexual, y que no pase, por ejemplo, como la ley de protección a las personas víctimas de VIH y sus familiares, pacientes de VIH y sus familiares, que se hicieron una cantidad de propuestas para que se incluyera el tema de la orientación sexual, y muchas de esas fueron minimizadas y hasta excluidas. Entonces, eso por una parte. Y en segundo lugar, nosotros creemos que para que efectivamente tenga relación con la realidad, que lo que esté en la ley no simplemente quede en un papel, sino que tenga consecuencias directas en nuestra vida, y que efectivamente vivamos con menos discriminación, que se sancione una ley antidiscriminación. Yo creo que es prudente revisar la ley contra la discriminación racial, que en su momento planteamos que fuese una ley más amplia, que efectivamente fuera incluyente, y que hablara de no discriminación también por orientación sexual, por identidad de género, por apariencia física, por ideas políticas, y que eso permita crear todo lo necesario, todas las instituciones necesarias, y establecer todas las sanciones para que podamos efectivamente disminuir la discriminación. Porque, como ya les dije, y para concluir, nosotros hemos venido haciendo diversas propuestas, no solamente estas, en el transcurso de los últimos 10 o 15 años, y lamentablemente no hemos tenido eco. No ha sido escuchada nuestras demandas y no ha habido inclusión. Y si efectivamente aquí va a comenzar a haber un cambio, ese cambio debe ser incluyente, porque si no, no es cambio. Así es. Muchas gracias.